El Pleno Ordinario de noviembre ha aprobado la cuenta general del Ayuntamiento del año 2020. Según han explicado desde el equipo de gobierno, las cuentas afianzan la solvencia económica de la ciudad con superávit, deuda cero, impuestos congelados, inversiones para la recuperación económica y atención social a las familias que lo necesitan. Yo sí considero a todos mis vecinos como parte de mi equipo, como parte por la que me tengo que preocupar, como parte por la que tengo que desvivirme. Y así lo hemos hecho durante la pandemia. Saludos, muy buenas, bienvenidos al informativo de Fuengirola Televisión de este miércoles 24 de noviembre. Y más asuntos de pleno. Educar en igualdad para erradicar la violencia de género o con el maltrato a una mujer se maltrata a toda la sociedad son algunas de las afirmaciones incluidas en el manifiesto leído en el pleno ordinario por la alcaldesa Namula con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora mañana. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, desarrollo, paz, al igual que respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar que nadie se quede atrás. No podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Aunemos nuestras fuerzas y luchemos para erradicar la violencia machista. El viernes 26 de noviembre a las 8:30 se inaugura en la Plaza de la Constitución el tradicional mercado navideño. Este año con importantes novedades para conseguir un ambiente propio de estas fechas y mayor diversión de los pequeños de la casa. Este año, afortunadamente y por la evolución de la pandemia, este mercado navideño va a contar con algunas novedades. Entre ellas volveremos a retomar el poder ofrecer a nuestros vecinos dos atracciones infantiles para que cuando las familias visiten este mercado, pues los niños puedan echar un ratito de diversión. El Pleno Municipal ha aprobado hoy la cuenta general del Ayuntamiento, es decir, la ejecución final del presupuesto de 2020. La validación se ha efectuado con los votos favorables del Grupo Popular, mientras que la oposición ha votado en contra, salvo Vox, que se ha abstenido. El principal punto del orden del día del Pleno Municipal Ordinario de noviembre ha consistido en la aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento de 2020. Según ha explicado la concejala de Hacienda, Rosa Ana Bravo, esta vuelve a estar caracterizada por la estabilidad presupuestaria en positivo, lo que ha permitido que el Ayuntamiento cumpla sus obligaciones y además realice inversiones para crear empleo y fomente la recuperación económica de la ciudad a través del Plan Municipal de Inversiones por un valor de 15 millones de euros, de los que 10 se han destinado a obras demandadas por los vecinos y el resto a iniciativas de reactivación económica. Para concluir, Fuengirola tiene una situación muy buena económicamente y, como bien ha señalado nuestra alcaldesa Namula en sus intervenciones, todo esto es fruto del esfuerzo de todos los vecinos cumpliendo con sus obligaciones fiscales, del esfuerzo de todos los empleados municipales trabajando por hacer una magnífica gestión económica junto con nuestro equipo de gobierno. Porque todos juntos formamos el mejor equipo y conseguimos mantener la calidad de nuestros servicios, mejorar el bienestar de nuestros vecinos y mantener la calidad de nuestra ciudad. Los grupos municipales de la oposición, a excepción de Vox, que anunció su abstención, se manifestaron en contra de la cuenta general. Partidas de acción social, podemos observar que suministro de alimentos, donde se presupuestó en 2020 10.000 euros, después, con modificaciones de créditos posteriores, se le sumó 285.523 euros, haciendo un total en esa partida de casi 300.000 euros, de los cuales se han gastado 17.540 euros. Deja sin ejecutar ustedes de esa partida el 94%. Mientras tanto, desde los servicios sociales se mandan a los vecinos y vecinas que no tienen para comer a ONGs como Cruz Roja, Cáritas o Adintri. ¿Esa es su gestión, señora Bravo? Mientras tanto, se rechaza la propuesta de este grupo municipal y de otros grupos de crear un comedor social desde lo público para atender a los muchos fuengiroleños y fuengiroleñas que no tienen ni para comer. Pero dejan ustedes las partidas de acción social sin ejecutar, en más de $500.000 de euros. Y aquí podemos verlo muy gráficamente cuáles son los niveles de ejecución en acción social. Lo presupuestado y lo que ejecutan.
Y a nivel porcentual, lo que llevan ustedes, la ejecución de gastos desde el 19 hasta el 2020. Precisamente el año que más emergencia social hubo, el que menos, porcentualmente, en el que menos han ejecutado el presupuesto. Y por parte de nuestro grupo municipal hemos estudiado la cuenta general que se presenta, así como los informes de intervención, y las alegaciones presentadas y la contestación a esas alegaciones por parte tanto de intervención como en algunos casos de tesorería. Respecto a las alegaciones, queremos hacer mención a que no hemos encontrado la respuesta a la alegación quinta presentada por el Grupo Izquierda Unida. Este grupo municipal, al igual que la intervención municipal, también nos surgen dudas en cuanto a la liquidación de la Fundación FIBIS, cuyas cuentas anuales no han sido auditadas y de la cual se acordó su disolución en marzo de 2021. Al igual que otros grupos políticos y la propia intervención, nos gustaría saber por qué motivo no se han auditado las cuentas de esta fundación y, si se ha llevado a cabo auditoría, por qué no se ha presentado en plazo. Del resto de sociedades no se ha llevado a cabo y sabemos por qué. Ya ha sido adjudicada esa auditoría, pero de la Fundación FIBIS no se ha adjudicado aún la auditoría externa. Supongo que, al igual que el resto de grupos políticos que han podido tener acceso al informe de intervención, también le habrá llamado la atención el caso de que SOAI Aparcamiento y la Agencia de Desarrollo Local consta también acuerdo de disolución en fecha anterior a 2019 sin que hasta el momento hayan sido liquidadas. Son cosas que nos llaman bastante la atención. En nuestro caso hemos realizado 7 alegaciones a esa cuenta, en las cuales muchas son clásicas porque siempre se repiten los mismos errores. Estamos ante un nuevo incumplimiento, no se ha presentado en plazo. Quiero recordar que las del 2018-2019 se presentaron este año con 1 año y medio de retraso y en este caso pues también volvemos a tener un retraso en su presentación, lo cual no terminamos de entender por qué siempre se presentan tarde, incumpliendo los plazos que se establecen legalmente. La tercera alegación que presentamos, esta sí ya nos preocupa y la mencionamos, es la falta de control de las sociedades públicas. Después del Real Decreto 2017 es obligatorio hacer un control financiero o una auditoría de estas sociedades y en este caso quiero recordar que este grupo ya en la anterior legislatura presentó varias propuestas, una propuesta para que se auditasen ya a partir de ese año, cosa que fue rechazada, y a finales de 2019, creo que fue el pleno de marzo o abril, la proposición de un reglamento para que se pudiera ejecutar si el órgano de intervención lo considera necesario de manera externa, el cual también rechazaron. A pesar de eso, seguimos sin tener esas cuentas auditadas. Como bien dice la intervención, es cierto que se ha contratado su control, pero claro, aquí no estamos para hacer un acto de fe, aquí estamos para ver las cuentas y estas cuentas incumplen nuevamente porque no están siendo auditadas. Y también hemos realizado una alegación quinta con el asunto de Gestagua, que sí merece un tiempo importante para explicarlo. La concesión actual de Gestagua está de manera ilegal, totalmente ilegal, desde el año 2017. Quiero recordar que esta concesión se inició en el año 1992 por un periodo original de 10 años, se amplió posteriormente 5 más y, con todas las prórrogas, terminó el 1 de octubre del año 2017. Es decir, a partir de ahí está totalmente ilegal, en precario. Es decir, no se debería ver prestar a estas empresas el servicio. La ley de contrato del sector público obliga, en este caso, a que se haga concurso. Insisto, desde el año 92, o sea, han pasado casi 29 años, he habido un tiempo más que suficiente para poder sacar a licitación esta concesión, la cual recauda casi 8 millones de euros cada año. Y no solamente que esté ilegal, lo cual ya es grave, sino que eso tiene un reflejo claro, directo en las cuentas que van a aprobar hoy o que tienen intención de aprobar. Lógicamente, este documento nos parece el más importante porque es la rendición de cuentas del equipo de gobierno, en qué se ha gastado ese dinero público y cómo se lo han gastado. Y hay una parte técnica y una parte política. Con respecto a la parte técnica, cuentas anuales, rendición de cuentas que se entregan fuera de plazo, como siempre. Dicen que no pasa nada, que los datos y los números no van a cambiar. Sí, pero entiendo que los plazos están para cumplirlos, porque cuando un ciudadano paga un impuesto fuera de plazo o una empresa se presenta fuera de plazo a una licitación, entiendo que no lo van a decir que eso no es importante. Seguimos sin tener auditoría de las empresas. Dice que ya las habrá, pero yo no sé qué miedo va a haber. Seguimos sin tenerlas realizadas. Error en el inventario municipal. Seguimos sin saber perfectamente qué tiene el ayuntamiento y en cuánto está valorado. Y voy a citar una frase textual de un informe de intervención. Hay que destacar la inseguridad de las cifras que recoge el estado del balance. La inseguridad de las cifras. Derecho dependiente de cobro y deudoso cobro que van creciendo año tras año. Ni lo mantenemos ni conseguimos reducirlo, va a peor.
Dicen que no hacen nada si los informes técnicos están a favor, pero en cambio multitud de informes de reparos, en el año 2020 y hasta 26 levantados por alcalde, es decir, algo que se considera de intervención ilegal, económicamente hablando, y se tira para adelante. Transferencia de crédito sin sentido. Transferimos el crédito a una partida que finalmente no utilizamos, quitamos dinero de una partida que íbamos a utilizar de más y, de hecho, se queda con importe negativo, partidas que no creamos en un presupuesto porque no aprobemos y tenemos que crearlas cuando previamente este grupo municipal le ha avisado, y lo contrario igual, partidas que sabemos que no vamos a usar, finalmente no la usan y, lógicamente, utilizan ese crédito para otra partida. Hablando de algunas partidas en particular, suministro de alimentos, casi 300.000 euros con modificación y otras. Gastaron el 5%. Señora Bravo, en el debate de los presupuestos ya le dije que no iban a usar esta partida. En una reunión con su despacho le dije que no iba a usar esta partida, que ya que no la iba a usar y no podíamos hacer nosotros nada para evitarlo, que por lo menos ese dinero se transfiriera a ayuda de emergencia social. Me dijo que no, pues aquí está, 5%. Tercera edad, que ya lo han comentado antes otros compañeros. 160.000 euros y solo han gastado 70.000. Por la pandemia no se habrá podido hacer actividades, pero no se podía haber utilizado ese dinero, como le avisamos en el debate de los presupuestos, para cualquier otra iniciativa y estar con los mayores de nuestra ciudad. Que no digo que no se hayan hecho iniciativas, pero se podía haber hecho más porque había dinero para ello. Y lo mismo podemos decir, pero no me voy a repetir, en juventud, en igualdad, en inmigración. Lo de inmigración ya, lo de los 29 euros que han gastado en un año, ya me da hasta de curiosidad. Ayuda de emergencia social. Anunciaron un presupuesto récord, 1,6 millones de euros. Han dejado de gastar más de medio millón de euros. Yo no sé si la excusa también será de que no hizo falta, de que no hubo ningún fuengiroleño que tuvo problemas para llegar a fin de mes, para pagar alquiler, la hipoteca, los recibos. Será quizá que no hizo falta por lo que las asociaciones, según nos han dicho, han triplicado la gente que atiende desde la pandemia. Personas derivadas por el ayuntamiento. Tras una segunda ronda de intervenciones en las que se matizaron o ampliaron los distintos argumentos ofrecidos, la alcaldesa Ana Mula intervino en el turno de cierre. Fue este grupo político el que elaboró la propuesta de ayuda y ustedes aceptaron y firmaron con nosotros. Y yo eso lo he defendido en todo momento, que trabajamos como un equipo. En ese momento. A partir de ese momento se acabó el equipo. No ha habido una sola participación del lado de la izquierda de este pleno. No ha habido una propuesta, una aportación. Aprobamos unas bases para las ayudas, unas bases que salieron publicadas. Ni una sola aportación. Y se ha dado la ayuda. No se equivoque usted, señor Menéndez, que anda usted descarrilado con el tiempo. 2020, no 2021, el año de la pandemia, el peor año de la historia de este municipio. Ni una sola aportación a las bases. Y se ha dado la ayuda a todo aquel empresario, comerciante, autónomo que ha cumplido con las bases, a todo el que ha cumplido. ¿Van a hablar ustedes de retraso en las cuentas? Ustedes, cuando voy a ponerle ejemplos de municipios gobernados por ustedes o por su partido. Casares, gobernado por Izquierda Unida, los que lo hacen todo bien y perfecto, no aprueban cuentas desde 2018. Ni 2019 ni 2020 están aprobadas. Mijas, ¿desde cuándo no aprueba cuentas, señor Toro? Y ahí tienen ustedes responsabilidades de gobierno. ¿Desde cuándo no aprueba cuentas? Desde 2014, último ejercicio que aprobó el señor Nozal. El resto no se han aprobado. Benalmádena, gobernada por una mezcla de todos ustedes, todavía no ha aprobado 2020. Torremolino, desde 2017. Belén Málaga, desde 2017. Por favor, sí. Hay un pequeño retraso, sí, pero las estamos aprobando hoy aquí. No como ustedes, que todavía en los municipios donde gobierna no las han aprobado. Y lamento decir que es una pena que sigan engañando a los vecinos de nuestro municipio. Los vecinos deben saber que ninguno de ustedes, a excepción del señor Álvarez, ha tenido un minuto de su tiempo para preocuparse por cómo iba la situación en el peor año de la historia de nuestra ciudad. Ni un minuto para preocuparse por las familias, ni un minuto para preocuparse por los autónomos, por los empresarios, por los hoteleros, por los hosteleros, ni un minuto para preocuparse por esas familias que estaban pasando dificultades, ni un minuto para preocuparse por la marcha de la ciudad. Esa es la realidad
de esta ciudad, que tiene una oposición que solo se sienta ahí a criticar lo que los demás hacemos, porque ustedes hacen poco. Por no hacer, no hacen ni siquiera preocuparse por la marcha de la ciudad y por las personas que integramos la ciudad, porque yo sí considero a todos mis vecinos como parte de mi equipo, como parte por la que me tengo que preocupar, como parte por la que tengo que desvivirme. Y así lo hemos hecho durante la pandemia, casi las 24 horas del día. Pero no solo nosotros, también los trabajadores municipales de servicios sociales, a los que ustedes hoy han puesto aquí a caer de un burro. Han hecho su trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana durante toda la pandemia. Han estado ahí al frente del cañón, atendiendo a todo aquel que lo necesitaba, aplicando una ordenanza que hemos aprobado entre todos. Entre todos. Si ustedes no estaban de acuerdo con esa ordenanza, ¿por qué la aprobaron? Hay unas ordenanzas y hay unas normas que tenemos que cumplir. Y hemos ido mucho más allá. Y cuando no podíamos ayudar, porque la ordenanza no lo permitía, acudíamos a esas otras organizaciones y asociaciones, porque la mayoría de esos casos son personas, perdónenme, que no estaban ni empadronadas en el municipio y que no cumplían los requisitos. Otros municipios en los que ustedes gobiernan, se niega la ayuda también a aquellos incluso que estando empadronados en su municipio no cumplen algunos de los requisitos. Nosotros a todos nuestros empadronados les facilitamos las ayudas cumpliendo con los requisitos. Los técnicos son los responsables de eso. Hemos ayudado a todo aquel que lo ha necesitado, de una forma directa o de una forma indirecta. Y a esas asociaciones y colectivos, por ese servicio que nos prestan, también les ayudamos, porque también se ayuda a los colectivos. Ustedes han mentido todos en sus intervenciones y eso es muy triste, que se siga mintiendo a los ciudadanos. Finalmente, las cuentas generales de 2020 han sido aprobadas con el voto favorable del Grupo Municipal Popular, la abstención de Vox y en contra de Izquierda Unida, Ciudadanos y PSOE. En asuntos de la presidencia, la alcaldesa Namula ha leído un manifiesto con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Un texto refrendado por los grupos municipales Popular, Socialista, Ciudadanos e Izquierda Unida. Se cumple el 20º aniversario desde que la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONGs a tomar cartas en el asunto, impulsando actividades que eleven la conciencia pública al respecto. En España, en lo que llevamos de 2021, ya son 37 las mujeres a las que se les ha arrancado la vida la violencia de género. Además, 24 menores han quedado huérfanos como consecuencia de estos crímenes y 2 menores han sido asesinados por sus padres. Un año más, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se une a esta conmemoración contra la violencia de género, mostrando nuestra solidaridad con todas las víctimas. Compartimos su dolor y combatimos su causa y la de sus familias. La ONU lo expresa con claridad. La violencia contra las mujeres y niñas, arraigada en sus relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, persiste como una crisis silenciosa y endémica. Esta situación se ha visto agravada en el último año y medio con la pandemia mundial que venimos padeciendo. De hecho, en nuestro país, las llamadas al 016 se incrementaron notablemente en todo el territorio durante el confinamiento. Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo la violencia en el hogar. En la pandemia, en la sombra que crece en medio de la crisis de la COVID-19 y necesitamos un esfuerzo colectivo general para detenerla. Dado que los casos de COVID-19 siguen sobrecargando los servicios de salud, los servicios esenciales, como los refugios y las líneas de atención en los que se atiende a quienes padecen violencia en el hogar, han alcanzado el límite de su capacidad. Es preciso redoblar los esfuerzos para enfrentar la violencia contra las mujeres pase a ser una prioridad en las medidas de recuperación y respuesta a la COVID-19. La violencia contra las mujeres y niñas es una de
violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Desde la acción local, desde el compromiso institucional, debemos reforzar nuestra mirada sensible al género. Debemos aunar esfuerzos para paliar el daño real causado en las vidas de las mujeres y las niñas a todos los niveles, como consecuencia de la violencia machista. Más aún en estos momentos de crisis, cuando, según las personas expertas y los organismos nacionales e internacionales, están alertando de que en época de crisis y de pandemia el enfoque de género deja de ser un asunto prioritario. Todas las mujeres, en cualquier zona del mundo, pueden sufrir violencia de género, pero la violencia contra las mujeres es especialmente dura en las zonas rurales. Así lo pone de manifiesto el estudio realizado por la Federación de las Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, entre diciembre de 2018 y enero de 2020, titulado Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, constituyó el cambio que hizo posible en España que los poderes públicos reconocieran un tipo concreto y específico de violencia, que es la que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. En los últimos años, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, largamente demandado por el movimiento feminista, ha supuesto un antes y un después para abordar desde las instituciones la violencia de género. El citado pacto está poniendo a disposición de los territorios y entidades locales los fondos para prevenir y combatir la violencia de género. Este pacto ha logrado unir a las fuerzas políticas e institucionales del país para mejorar la situación de las mujeres víctimas de esta lacra y para luchar contra una situación indigna para cualquier sociedad. Mediante Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado, se realizaron los cambios legislativos más urgentes para ampliar la protección y el amparo de las víctimas y sus madres y sus hijas e hijos. En este 21º aniversario de la designación por la ONU del 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando seguimos padeciendo las devastadoras consecuencias de la pandemia ocasionada por la COVID-19 y cuando las entidades locales estamos jugando un papel fundamental aglutinando y cohesionando el ecosistema local, queremos alzar nuestras voces desde el compromiso y la cooperación del municipalismo para expresar lo siguiente. Cuando se maltrata a una mujer, se maltrata a toda la sociedad. El agresor debe saber que no encontrará nunca complicidad por sus actos. La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad. Combatirla desde su origen, educando en igualdad, es la mejor herramienta para su erradicación. La lucha contra la violencia de género interpela a toda la sociedad. Tenemos la responsabilidad conjunta de enfrentar a los maltratadores y provocar el rechazo de toda la sociedad a la violencia y a los que la ejercen.
La labor de los gobiernos y de las instituciones es reforzar todos los mecanismos de prevención, atención, apoyo y protección a las mujeres víctimas. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, desarrollo, paz, al igual que respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar que nadie se quede atrás. No podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Aunemos nuestras fuerzas y luchemos para erradicar la violencia machista. Este viernes 26 de noviembre se inaugura en la Plaza de la Constitución el tradicional mercado navideño. Será a las 8:30 de la tarde tras el encendido del alumbrado artístico, el Belén municipal y la exposición La magia de la Navidad. El concejal de Comercio, Javier García, ha señalado que serán 18 negocios los que participen en este mercadillo que este año sumará nuevos atractivos para ambientar el espacio y también contribuir a la magia de la Navidad, así también al entretenimiento de los más pequeños. Dentro de las campañas que realiza el área de comercio para incentivar la actividad comercial de nuestro municipio, pues este próximo fin de semana, más concretamente el viernes 26 de noviembre, procederemos a la inauguración de nuestro popular mercadillo navideño. Es un mercado navideño que hemos organizado y hemos preparado con muchísimo cariño desde la Concejalía de Comercio, en el cual 18 cabañas imitarán un poblado navideño en la Plaza de la Constitución de Fuengirola. El horario de apertura de estas cabañas será desde las 10:30 hasta las 2:30 de la tarde y luego desde las 5 hasta las 9 de la noche. Este año, afortunadamente y por la evolución de la pandemia, este mercado navideño va a contar con algunas novedades. Entre ellas volveremos a retomar el poder ofrecer a nuestros vecinos 2 atracciones infantiles para que cuando las familias visiten este mercado, pues los niños puedan echar un ratito de diversión. Serán 2 atracciones manuales, infantiles y ecológicas que se situarán justamente a la espalda del mercado navideño, en la propia Plaza de la Constitución. Decir que el día de la inauguración vamos a contar con un pasacalle de fantasía que esperamos que sea del gusto de todos nuestros vecinos. La idea es generar un área de contemos con magia, en la que personajes disfrazados de mariposas, de duendes, pues reflejen el espíritu de la Navidad en ese día de la inauguración. Y otra de las novedades que podemos presentar este año es que la nieve llegará a Fuengirola. Hemos tenido la idea y hemos trabajado en un proyecto que permitirá que durante los sábados de la duración de este mercado navideño a las 7 de la tarde se producirá una nevada artificial en el mercado navideño. Propiamente dicho, este próximo viernes, que es el día de la inauguración, además de contar con el pasacalle de fantasías que he comentado, también procederemos a una nevada artificial para disfrute de todos los asistentes. Así que os quiero invitar a que podáis visitar estos establecimientos que mostrarán artículos exclusivos de la Navidad. Contaremos con productos de decoración, con árboles de Navidad, con regalos, con productos de alimentación de navideña, los productos típicos, los dulces típicos de la Navidad, y deseamos que lo visitéis porque es algo que hemos hecho con mucho cariño y que os pedimos prudencia, que cuando visitéis el mercado navideño utilicéis la mascarilla y disfrutemos dentro de una normalidad. Os recuerdo que va a estar abierto desde el 26 de noviembre al 19 de diciembre y que todos los sábados durante esa duración, a las 7 de la tarde, se producirá una nevada artificial en el mercado navideño. El grupo de teatro Muñoz Seca acaba de estrenar su nueva obra ante su público fuengiroleño. Una casa de líos es la pieza elegida con la que la compañía local vuelve a sacar las carcajadas a todos los asistentes. Una comedia de enredos que estará en cartel hasta mañana, día 25 de noviembre. Este último pase, como el resto, comenzará en la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde. Yo se lo juro, señora. Es que usted tiene revolucionado a todos los abastecedores del distrito. Si el del supermercado en 3 días se ha peleado 2 veces con el panadero. ¡Oh! Y no digamos el pescadero. Ese confunde la lubina con el mero. Pero si le pedimos merluza y envía pescadilla. Eso lo hacen en muchos restaurantes. ¡Ay, hija! Pero qué éxito tiene usted con los tenderos. ¿No hay en toda la colonia un virtuoso del mostrador que no se haya enamorado de usted?
Yo no tengo la culpa. Claro, ni yo. Y por eso voy a despedirla. ¡Qué injusticia! Con lo que yo la quiero, con lo bien que me porto. Soy limpia, guiso bien y no siso apenas nada. Vaya, menos mal. Tengo un novio formal y voy a casarme. Soy de muy buena familia. Mi padre, cuando era joven, fue alcalde de mi pueblo. Tiene dinero, ganado, tierras. Bueno, y teniendo todas esas cosas, ¿cómo la ha puesto a servir? Para casarme, ¿eh? Por eso me he venido a Madrid. Es que en mi pueblo no hay nada que hacer. Cada sábado hasta el próximo 18 de diciembre, el centro de ocio Fun Universe, ubicado en la calle Maestra Ángeles Aspiazu, organiza unas jornadas de escape room en colaboración con la Concejalía de Juventud. Por solo 5 euros, los participantes tendrán la oportunidad de descifrar los misterios de un hotel de la época victoriana. Además, este local dispone de un amplio espacio para disfrutar de numerosos juegos de mesa a disposición de los clientes. Está ambientado en un hotel victoriano de 1900. O con una estética acorde a la época, hay antigüedades realmente dentro, entonces nos hemos hecho mucho hincapié en que cuando la gente entre disfrute al máximo y que se sienta que se te ha teletransportado a esa época, para que la gente pues bueno, venga, se tome algo, esté jugando a juegos de mesa. Y el sistema es muy fácil, es un precio muy asequible, sobre todo eso para gente joven, pues se paga 3,50 por persona, pero va con una bebida incluida. Y a partir de ahí pueden jugar todos los juegos que quieran, el tiempo que quieran y demás. ¿Que no conocen algún juego? No hay ningún problema, que se les explica, se les asesora, por eso no hay ningún problema. Este pasado fin de semana se ha celebrado una nueva jornada de arqueología en el Parque Yacimiento Finca del Secretario. Allí los pequeños participantes aprendieron algunas de las técnicas sobre el modelado de lucernas y la elaboración de frescos. Esta es una más de las iniciativas que lleva a cabo el consistorio para poner en valor el patrimonio municipal y acercar a los más pequeños a nuestra historia y nuestros antepasados. Los alumnos del Instituto Las Salinas han recibido hoy una charla sobre desperdicios alimenticios. Organizada por el Banco de Alimentos de Málaga, se trata de una actividad con la que quieren concienciar a los más jóvenes a realizar un consumo responsable y evitar generar residuos innecesarios. Ellos son la generación que puede realizar un cambio en los hábitos de consumo actuales. Son alumnos de la ESO y Bachillerato del Instituto Las Salinas. Jóvenes consumidores que han recibido una charla sobre el desperdicio de alimentos en las sociedades presentes a cargo de Banco Sol, el Banco de Alimentos de Málaga. Somos una sociedad de consumo rápido, de consumo de una sola vez de los productos que tenemos y eso genera muchísima cantidad de basuras, muchas de las cuales son muy difíciles de eliminar. Si empezamos a explicar a nuestro alumnado que desde casa nosotros podemos empezar a reducir la cantidad de nuestras basuras, simplemente con una cuestión como puede ser reaprovechar alimentos, pues por ejemplo fruta que te queda, que a lo mejor se te ha puesto un poquito más madura de lo que te gusta, que te puedas hacer un zumo, que lo puedas hacer una mermelada, que puedas hacer pues un smoothie que están ahora tan de moda. Realmente sería una forma en que tú puedes evitar que ese producto termine en la basura. Realmente considero, y bueno, creo que todos pues lo vemos, que la cantidad de alimentos que se desperdicia es cada vez mayor. Una de las acciones que desarrolla Banco Sol, además de recoger y distribuir alimentos entre las personas que lo necesitan, es la sensibilización de la población sobre el problema del despilfarro de alimentos, sobre todo entre los jóvenes que consideran pieza clave para crear cambios en la sociedad actual. Parte de lo que desarrollamos en estas charlas es, dentro de este ámbito de sensibilización, es este contraste entre que a nivel mundial se desperdicia 1/3 de alimentos, desde la producción hasta el consumo final, y que al mismo tiempo tengamos a más de 800 millones de personas de la población mundial pasando hambre. Eso es tan contradictorio que incluso va mucho más allá, sino que tiene un efecto medioambiental muy importante, y acabamos de ver esta cumbre climática con las emisiones de CO2 que produce el calentamiento global, pues es ir un poco más allá, profundizar un poquito más y hacer ver que no solo es un problema de moral, ético, de contradicción entre que por un lado tiramos y por otro hay otras personas que lo necesitan, sino que además estamos haciendo un daño irreversible al planeta y en este caso además solo con desperdicios. Con lo cual, en ese ámbito tenemos unas posibilidades de actuación enormes.
Además de esta labor de difusión en este momento, Bancosol desarrolla hasta mañana, 25 de noviembre, la gran recogida de alimentos, de forma que se podrá seguir donando mediante las plataformas virtuales, Bizum y en números de cuentas abiertos para esta ocasión por esta entidad. Andalucía pasará posiblemente la semana que viene a nivel 1 con nuevas restricciones. Son afirmaciones del consejero de Salud, Jesús Aguirre, y para saber cómo va la evolución de la pandemia que determinará estas medidas, tenemos en el plató del informativo a todo un experto tras más de año y medio en estos análisis y en estos lares. Antonio García, buenas noches. Pasará dependiendo un poco de los distritos sanitarios, puntualizo aquí porque vamos a circular más o menos en los mismos parámetros que se ha circulado en anteriores ocasiones. Ayer comentábamos cómo Andalucía todavía no estaba en esos baremos. Andalucía de hecho está en torno a 77 casos por cada 100.000 habitantes y dábamos ayer los nuevos márgenes que establecía el Ministerio de Sanidad. Ya te comenté además que con respecto a las medidas restrictivas muy difícilmente iban a ser aprobadas porque habría comunidades de entrada que dirían que no a restricción a la hostelería, etcétera, entre ellas Madrid, Andalucía y alguna otra. De hecho, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía ratifica precisamente esa tranquilidad hacia el sector de la hostelería y de todo lo que se hablaba de aforos, que ayer fuimos desmenuzando, que era un borrador que se les presentó a las comunidades. Finalmente solo se ha dicho aquello que parecía muy obvio, que es establecer un nuevo semáforo sobre el que además hay distintas posibilidades dependiendo de cada comunidad, que tampoco es algo uniforme. Sí lo será a nivel nacional, pero luego Andalucía tendrá su propio semáforo, como lo tendrá Madrid, etcétera. Es decir, 17 formas de afrontar un mismo problema, que es lo que venimos efectivamente. Con respecto a todo lo que ayer decíamos que se iba a plantear por parte del Ministerio y que de hecho pudo haberse planteado a todas las comunidades con restricciones, la más llamativa, a las 11 de la noche el cierre de los locales de hostelería, y a la siempre que se superase los 100 casos por cada 100.000 habitantes, algo, por cierto, en lo que Fuengirola puede estar inmersa de cara a este próximo fin de semana, casi con total probabilidad, porque tenemos datos de contagio relativamente altos en estos días, y lo que tenemos a descontar de hace 15 son tan solo 2 casos en las 3 próximas jornadas. Por tanto, la tendencia que nos marca la incidencia a 7 días será subir. Se va a valorar especialmente, y en eso habrá que tener mucho cuidado, la presión hospitalaria, que hoy ha vuelto a crecer y lo hace con fuerza de nuevo en Andalucía. Pero ahora lo que está haciendo el Ministerio es interesante, mañana podríamos analizarlo, es diferenciar entre las personas que acaban hospitalizadas o fallecidas, quiénes están vacunados y quiénes no estaban vacunados. Se hablaba de hasta un 188 de ratio en los no vacunados y 20 o 30%... En los mayores de 60 años. En los mayores de 60 años. Y 20 y 30% los que no están vacunados. Hay un dato muy demoledor a favor de la vacuna, y es que si tienes más de 60 años y no estás vacunado, tienes 25 veces más probabilidades de acabar en un hospital y de fallecer, pero sobre todo de acabar en un hospital, que aquel que está vacunado. Es decir, el no vacunado multiplica por 25 su riesgo con respecto al que sí que está vacunado. Y luego hay otros datos especialmente reveladores por cuanto nos indican que son ratios establecidos por cada 100.000 habitantes que según qué tramos de edad son especialmente muy llamativos. Bueno, lo primero que dice el informe es que donde se están produciendo más, hablo de Andalucía por no dar el dato global de España, pero donde se están produciendo actualmente más contagios son en los menores de 11 años, de 12 años. Estamos hablando que Andalucía está en un ratio de 93 por cada 100.000 habitantes y en la media española está situada en 215. Después de ese grupo de edad que está en 93, lo situamos en el que no están vacunados, claro. Y dentro de los grupos de vacunados, el que siempre te he mencionado que es el más remolón a la hora de concienciarse, que es el grupo de 30 a 39, cuyo ratio en Andalucía está situado por encima de los 85 puntos por cada 100.000 habitantes y la media nacional está en 145. Son los dos grupos que actualmente más preocupan. En cuanto a los casos de hospitalizaciones, mira, pues por ejemplo, vamos a los mayores de 80 años, que fueron los más castigados en las primeras olas cuando no existía vacuna. Mayores de 80 años hospitalizados, la tasa de ingresos en vacunados es de 6,3 por cada 100.000 habitantes vacunados en ese rango de edad. 6 de cada 100.000. Entre los mayores de 80 años que no están vacunados, ese ratio sube a 38,8 por cada 100.000. O sea, fíjate la multiplicación por 6. En el caso de 60 a 79, la tasa por cada 100.000 habitantes de ingresos hospitalarios es de 2 por cada 100.000 entre los vacunados, pero se eleva a 36 en los no vacunados. En el rango de edad de 30 a 59,
la tasa de ingreso hospitalario es de 0,4 por cada 100.000, 0,4 por cada 100.000 personas, y los que no están vacunados son casi 4 de cada 100.000. Y luego está el ratio de 12 a 30 años. Hablamos de que quienes no están vacunados, su ratio de ingreso es de 1,4 personas por cada 100.000, pero entre los vacunados es de 0,1, prácticamente imperceptible, prácticamente cero. Si nos vamos a la UCI todavía es más llamativo. Y te digo, sabemos todos estos datos, pero lo que realmente está haciendo movilizar a la población para vacunarse son las restricciones en los comercios, hostelería, restauración, como estamos viendo en el centro de Europa. Probablemente. Que hay colas de vacunación a raíz de todo el confinamiento y todo. Bueno, ¿qué está demostrando la vacunación? Que a pesar de que empezamos a crecer en el número de contagios diarios, no tenemos una presión hospitalaria especialmente alta, sobre todo en España, pero todo puede llegar evidentemente y tenemos que estar preparados, porque también advierte los organismos sanitarios europeos y mundiales que existe una relajación muy evidente y sobre todo demasiado llamativa en las personas vacunadas que creen que la vacuna les exime de todo peligro. Y hemos repetido hasta la saciedad que la vacuna lo que te previene es de acabar en un hospital y acabar en una UCI o fallecer. No de que no te contagies. No de que no te contagies. Y de que pases el virus con cierta desazón. Sí, o que seas asintomático, pero tú sigas contagiando también, con lo cual hay que protegerse. Rápidamente, ¿cómo están las camas hospitalarias de UCI en España? Decíamos que ayer tasaba en un 15% de ocupación para estar en un rango muy alto o extremo o peligroso, ese Comité de Salud Interterritorial, sumado a los datos que dimos ayer de cuál va a ser el semáforo por cada 100.000 habitantes. Bien, las UCI actualmente en España rozan el 6% de ocupación. Y dices que el 15 es ya preocupante. El 15 ya sería muy preocupante, el 15 sería un nivel de alerta muy llamativo o suficientemente alto como para tomar medidas contundentes. En Andalucía estamos en el 2,92%. La hospitalización convencional a nivel nacional está ocupado con personas con COVID en el 2,42% de las camas disponibles y en Andalucía en el 1,59%. Se va acercando la hospitalización en Andalucía a la media de España. Pero digamos que todavía es una hospitalización convencional muy contenida, sobre todo porque las vacunas hacen su efecto. Esto no libra de que haya personas vacunadas con una o con 2 dosis que puedan acabar en un hospital, pero hombre, difícilmente acabarían en una UCI y falleciendo por COVID. No es eximente la vacuna de que cojamos el virus. Lo repetimos muchas veces, pero sí nos protege. Y además protege la globalidad. Y luego el riesgo de contraer COVID o el riesgo de tener graves consecuencias en una persona no vacunada, como hemos dicho, primero es 25 veces mayor en personas que tengan más de 60 años. Vamos a repasar los datos de pauta completa. Nos vamos acercando al 82%, ¿no?, de una dosis. Ya te dije que la semana que viene, que esta semana iba a costar porque estamos sumando 3-4 décimas como mucho diarias. Estamos en el 81,90%, hablamos de casi 7 millones de andaluces. Con pauta completa el 80,54% de la población. Si extrapolamos ese dato únicamente a las personas que pueden vacunarse hasta ahora, que son mayores de 12 años, estaría cubierto el 91,4% de la población andaluza con pauta completa. Es un dato de rango muy elevado, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que, como insisto, pasaron COVID y todavía tienen un margen para poder vacunarse porque se supone que tienen una inmunización adquirida por haber pasado la enfermedad. Al mes ya se la pueden poner, ¿no? Antes era 6 meses, ahora un mes. En Andalucía es curioso, hay un grupo que la Junta tiene cuantificado en 25.000 personas que por prescripción médica no van a poder vacunarse. Están en riesgo, pero para ellos es absolutamente desaconsejable cualquier tipo de vacuna con respecto al COVID. Son 25.000, es un porcentaje muy bajo. En cuanto a los datos, manejamos por encima del 90% a todos los que tienen más de 40 años en Andalucía. En el 83% sigue estancado el grupo de 30 a 39, ya el 80,8% de este grupo pauta completa, 84,5% el grupo de 20 a 29, 81,6% en pauta completa, crece una décima el grupo de 12 a 19, ya está en el 90,2% de este grupo de edad, el 87,9% pauta completa. Los ratios. Bueno, pues si observa, el crecimiento es muy llamativo, sobre todo en la ciudad de Fuengirola junto con la de Benavís, que es la que más crece. Ya está, en cualquier caso, en 150, que era ese antiguo semáforo que tenía la Junta de Andalucía. Sí, que para nivel crítico. Efectivamente, pero por encima
o pasando ya a un nivel medio de alerta, un nivel medio. Por encima de los 100 casos tenemos a 3 municipios en la Costa del Sol, Torremolinos, Marbella y Benalmádena. Llama la atención los dos primeros, 150 casos por cada 100.000 habitantes en Torremolinos, 140 en Marbella, 127,3 en Benalmádena, 90,5 en Fuengirola. Ya te digo que Fuengirola, con toda probabilidad, los indicadores de 7 días nos dicen que de aquí al fin de semana superaremos los 100 casos. Manilva, 73,69 en Mijas, 51,6 en Benavís, 51,3 en Estepona, 26 en Ojén, 14 en Casares, 0 en Istán y Málaga 92,1. El dato de Andalucía, el peor que se registra desde el 6 de septiembre. Estamos hablando de 783 contagios en 24 horas, 329 curados, pero el dato importante a destacar es que dentro de que se está contagiando mucha gente y de esa gente que se está contagiando, un porcentaje no desdeñable evidentemente, sino importante, pueden ser personas absolutamente vacunadas y con pauta completa, impide que el crecimiento de la presión hospitalaria lleve aparejado, que esos datos destacados de contagios lleva aparejado, como te digo, un crecimiento importante de la presión hospitalaria. Si no hay un crecimiento importante de la presión hospitalaria, difícilmente va a crecer con esa misma virulencia las personas que acaban ingresadas en UCI. Y si no tenemos ingresados en UCI en un número elevado, el porcentaje de personas que va a fallecer o el índice de letalidad, en el caso de Andalucía, está situado en un rango muy bajo. Por tanto, o sea, crecen los casos, pero no crecen las hospitalizaciones de momento. Deberíamos preocuparnos en el momento en el que estemos en una ocupación de la UCI pues relativamente alta. A partir de ahí sí que empezaríamos a experimentar, evidentemente. Mira, la letalidad, por ejemplo, luego te comentaré mañana, la letalidad en los distintos países comparadas con España, porque así vamos a sopesar de forma muy clara qué está suponiendo el alto índice de vacunación en España y Portugal, que son los dos ejemplos que se ponen en Europa, con respecto a los países que, siendo tan avanzados como nosotros, tienen un índice de vacunación sensiblemente inferior, y cito, por ejemplo, el Reino Unido o cito Alemania, que están en torno al 67% de su población. Bueno, pues casos confirmados en Málaga 148. En las últimas 24 horas, ¿no, Antonio? Efectivamente, 84 curados. En la Costa del Sol, 65 contagios, 28 curados, pero ningún fallecido ni en Málaga ni en la Costa del Sol. Fíjate el dato de Fuengirola, que es muy significativamente alto. 14 contagios en 24 horas, 17 en Marbella, 15 en Torremolinos, 8 en Benalmádena, 6 en Mijas y 3 en Estepona. Hay indicadores como las señales de humo que te dicen por dónde va a ir la cosa en Fuengirola. Si pasas por el recinto ferial y ves las puertas abiertas de la caseta de juventud y ves a sanitarios esperando a gente para hacerse pruebas de PCR, chungo. Chungo, sí. Mejor verlos en la Peña Juanito, que se están vacunando, ¿no? Pero no allí haciendo pruebas, porque si lo ve allí es porque... Sí, es cierto, hubo un periodo de tiempo que se tiró cerrada la caseta mucho tiempo, pero ahora vuelve a haber gente esperando por las mañanas. Efectivamente. Bueno, los activos en Andalucía son 11.000... Y eso que están haciendo pruebas en los centros de salud también, Así es. No solo ahí. Así es. Pues tenemos a 11.700 andaluces como casos activos de COVID actualmente, por encima de los 2.600 Málaga y Sevilla, 1.630 en Cádiz, 1.337 en Córdoba, 1.034 en Huelva, 1.017 en Granada, 848 en Almería y casi 600 ya en la provincia de Jaén. En la Costa del Sol, 1.048, 391 en Marbella, 150 en Benalmádena, 149 en Torremolinos, 118 en Fuengirola, 116 en Mijas, 77 en Estepona, el resto del municipio, cifras muy parecidas a las de días anteriores. La presión hospitalaria con un crecimiento realmente llamativo para ser un segundo día consecutivo de subida. Ya no estamos en una tendencia de contención y ni siquiera los 2 meses y medio de bajadas que tuvimos después de la quinta y terrorífica ola, sobre todo para la provincia de Málaga. Estamos ya en una clara subida y lo que va a indicar esto es que el número alto de contagios se traduce también en un porcentaje en torno al 10%, un poquito menor, de las personas que se contagian pueden acabar ingresando en un hospital. Y 25% de los de la UCI falleciendo. Mira, 266. Estamos hablando de 19 personas más que ayer. Hay 216 personas en la UCI, 50 en números redondos, en concreto, en la UCI, 216 en cama convencional. ¿Qué ocurre? Que si vemos con perspectiva a un mes, estamos exactamente en la UCI como cuando estábamos en claro descenso, que es el pasado día 19 de octubre o el día 16. Entre el 16 y el 19 de octubre estábamos en cifras similares a las que tenemos actualmente. Por tanto, hemos retrocedido. Y en el caso de Fuengirola también se ve claramente como la curva descendente que experimentábamos dentro de la bajada de la quinta ola en cuanto a casos activos vuelve a reactivarse en cuanto a que los casos vuelven a crecer de forma más o menos llamativa. Desde hace un mes que estamos creciendo. Estamos creciendo.
O sea, Desde el 25 se tocó el 26 de mínimo, se octubre. tocó el mínimo el 26 de octubre con 55 casos activos. Y a partir de ahí todo ha sido Todo ha crecer sido creciendo. de forma más o menos leve hasta esta última semana en el que se ve que el crecimiento es mucho mayor. Sí, tenemos el doble de casos activos que hace un mes. Efectivamente. Y luego, por último, por citarte algunos detalles más concretos y referidos, por supuesto, a la hospitalización, Málaga encabeza dentro de las provincias andaluzas la que tiene mayor número de personas hospitalizadas con bastante diferencia. En Málaga hemos crecido de pronto a 84 personas hospitalizadas del total que hay en Andalucía. De esas 266, una de cada 3 está algo más. O sea, en torno a una de cada 3 más o menos está en la provincia de Málaga, 19 de ellas en la UCI. El resto de provincias, solo cito a los hospitalizados, 44 hospitalizados en Sevilla, 31 en Jaén, 20 en Granada, Fíjate 21 que Jaén en tiene Huelva, pocos casos activos, claro, pero tiene 20 muchos en Córdoba, hospitalizados. 25 en Cádiz y 21 en Almería. Decía, hay más o menos una uniformidad en cuanto a las personas hospitalizadas en el conjunto de las provincias, excepto en 2 que destacan especialmente, una, por un lado Málaga y por otro lado Sevilla. Bueno, pues seguimos analizando muy de cerca estos datos porque nos están diciendo a dónde va esta sexta ola, que como ya adelantamos, a medida que van avanzando las olas, va avanzando el caos en cuanto a restricciones, horarios, etcétera. Bueno, de momento yo me voy a quedar con lo que pueda suceder este próximo viernes, que es cuando está convocada la reunión del Comité de Expertos de la Junta de Andalucía, donde probablemente con total seguridad la Costa del Sol pase a nivel 1 de alerta, con las restricciones que yo llevaba aparejado. A muchos ya se les ha olvidado. Mañana, si te parece, recordamos qué tenía o qué conllevaba cada estar nivel. en nivel 1. Perfecto, pues ¿Vale? muchísimas gracias, Antonio. Hasta mañana. Hasta mañana. Seguimos con la actualidad. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, ECUO, ha pedido al equipo de gobierno una serie de actuaciones en el Parque Natural. Solicitan la adecuación de senderos, renovación de los baños públicos y la instalación de bancos y mesas de madera, entre otras mejoras. Izquierda Unida ECUO ha ofrecido una rueda de prensa para pedir al equipo de gobierno una serie de actuaciones en el Parque Natural y su entorno. Según han afirmado, solicitan la adecuación de los caminos originales, la instalación de bancos y asientos de madera, entre otras mejoras. Como podéis ver, el Parque Natural, que es uno de los pocos espacios verdes y grandes que nos quedan en nuestra ciudad, y puede sacársele muchísimo más partido y muchísimo más rendimiento para que sea una zona de ocio y de encuentro entre los vecinos y vecinas de Fuengirola. Por tanto, desde nuestro grupo municipal, escuchando a los vecinos y vecinas de Fuengirola que nos han trasladado esta propuesta, vamos a elevar esta propuesta al equipo de gobierno para que se adecúe este parque natural, se instalen en él mesas merenderos, se puedan instalar algunas zonas de barbacoa, se restauren los antiguos caminos naturales que tenía este parque y que se han ido perdiendo con el tiempo y por la falta de mantenimiento. Es decir, una serie de propuestas que mejoren este espacio para hacerlo un espacio de encuentro y de convivencia entre los vecinos y vecinas y que se pueda disfrutar, pasar en familia los domingos, los días festivos y disfrutarlos para todos y para todas. Además, solicitan la adecuación de los baños públicos y mejoras en el entorno del propio parque. También vamos a solicitar en ese escrito la remodelación de los aseos que están en un estado lamentable, la instalación de aparcamientos para bicicletas que carecemos de ello en esta zona y también la instalación de algún aparcamiento adaptado a personas con discapacidad que tampoco hay en esta zona cercana a un parque natural con estas características. Hay unos montones de tierra que ya desde nuestro grupo municipal hicimos una pregunta en pleno y preguntamos directamente a la alcaldesa que por qué estaban esa tierra ahí. Se nos contestó por parte de la alcaldesa Ana Mula que esa tierra era que iba a servir de relleno y que todavía no había dado tiempo a colocarla, así como los 7 contenedores de vidrio que están ahí, que no sabemos qué hacen, si es que es un nuevo almacén para este tipo de contenedores, porque no entendemos que no haya contenedores de otro tipo y nada más que haya 6-7 de vidrio en esta zona. Por su parte, el concejal de Ecología Urbana, Antonio Carrasco, ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja ya en un proyecto para el Parque Natural que se hará realidad a través de una cofinanciación. Ya estamos trabajando en el proyecto de mejora del Parque Natural. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? Porque se está buscando una cofinanciación por parte de otra entidad. Cuando la tengamos, saldrá a la luz ese proyecto y podremos ejecutarlo. Pero claro, el portavoz de Izquierda Unida lo que pretende es ponerse la medalla, dar la rueda de prensa
y cuando nosotros arreglemos el parque natural, pues dirá que se ha arreglado gracias a su rueda de prensa. Y eso no es así, porque desde este equipo de gobierno y tal y como viene en el programa electoral, ya estamos trabajando en la mejora de dicho parque. Juanma García, entrenador personal con espacio propio en calle Mallorca, número 9, ha impartido una charla en la sede de APAFER, Asociación de Pacientes con Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras enfermedades reumáticas. Este profesional ha explicado a los usuarios del colectivo que padecen dolor crónico musculoesquelético que el ejercicio físico es el único tratamiento que muestra evidencia a favor de la fibromialgia, pero que sus beneficios dependen de la modalidad de ejercicio. Ejercicio nos vale, pero siempre mejor algo que nada. Pero si podemos hilar más fino, mucho mejor. Os hablo del entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza, quiero aclarar una cosa. Entrenamiento de fuerza, cuando se habla de entrenamiento de fuerza, a todo el mundo se le viene a la cabeza alguien levantando muchos kilos y dice, ¿yo cómo voy a levantar kilos? Un entrenamiento de fuerza se adapta a cada persona, y un entrenamiento de fuerza para una persona de 85 años puede ser sentarse y levantarse de una silla. Cada persona tiene un entrenamiento de fuerza adaptado a sus características y a sus necesidades. Por eso, previamente a todo esto, antes de empezar cualquier plan de entrenamiento, hay que hacer una entrevista y una valoración previa para conocer la persona que tenemos delante. Clásicamente se ha conocido el entrenamiento de fuerza, o sea, se ha evitado el entrenamiento de fuerza por miedo a respuestas adversas, sobre todo en pacientes con dolor. Sin embargo, la evidencia científica muestra que es una modalidad segura y que probablemente represente una de las formas más eficaces en cuanto a cambios en el sistema nervioso. ¿El entrenamiento de fuerza en fibromialgia? Pues mira, os he desglosado aquí un poquito. Ha sido demonizado clásicamente, sobre todo en pacientes con dolor, como os he dicho antes, pensando que esta respuesta inflamatoria pudiera producir más dolor, cuando no es así, todo lo contrario. El ejercicio produce mejoras porque es la única forma de producir cambios en todos los sistemas, en el inmune, en el endocrino, por no hablar en el sistema nervioso, que es algo fundamental en pacientes con dolor. Pero, ¿cómo pautar este tipo de ejercicio? Porque, como he dicho antes, no todo vale. Una reciente revisión ha analizado protocolos de entrenamiento de fuerza investigados en la literatura y esto es lo que nos dice la literatura. No, frecuencia. No es coincidencia lo que yo hago en mi centro. Normalmente las personas que vienen conmigo vienen 2 veces por semana, 3 veces por semana, y el resto se pauta para casa, porque el resto puede ser simplemente salir a caminar un poquito, ¿vale? Pero lo que es el trabajo de fuerza en sí, la frecuencia 2 veces por semana. Pues hasta aquí la información de la jornada. Se quedan a continuación con el espacio de servicio público al día y seguidamente el patio de Fuengirola presentado por Javi Gonzalo. Les esperamos mañana.